Bueno, a continuación presentaremos nuestro trabajo de investigación sobre la evaluación del impacto en las variables socioeconómicas sobre el acceso a la electricidad de la población total del Perú durante los periodos del 2000 al 2025. Los integrantes son Martín Miguel, Basurto Andrea, Chota Casey, Yataco Vanessa y mi persona, Camacho Sebastián. Tocaremos los puntos de la introducción, la problemática, antecedentes, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y las recomendaciones. Pero quiero empezar. La energía es fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, y se ha descrito como el hilo conductor que une el crecimiento, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Actualmente todo el mundo hay una cierta brecha en la fase rural de la población, ya que no muchas personas cuentan con esto y solamente se tiene la idea que la energía es solamente para las viviendas, puesto que el caso contrario no es todo eso verdad. ¿Por qué? Ya que la electricidad también abastece a los servicios públicos, el acceso al agua, las escuelas, centros de salud, ya que es algo global, algo encaminado macroeconómico. Actualmente el Perú cuenta con un Plan Nacional de Electrificación Rural del 2024 al 2033, cuyo objetivo es conectar a mayor población peruana rural que cuenta con esta brecha. Pero no debemos solamente enfocarnos en una mayor conexión, sino garantizar una conexión adecuada, la cual no sufra de fallos, no sufra de cortes a medianoche o al mediodía, sino que se garantice que funcionará las 24 horas y los 7 días de la semana. La problemática central es que a pesar del crecimiento económico como país, aún tenemos una brecha entre las zonas urbanas y zonas rurales. Esto en términos de acceso y calidad del servicio eléctrico. Este problema está relacionado con la centralización económica, donde la mayoría de proyectos y recursos se concentran en pocas regiones, dando así que muchas de las regiones rurales sean rezagadas y con menos oportunidades de desarrollo. El Perú ha ampliado la red eléctrica y ha implementado sistemas autónomos, pero estos avances no han sido totalmente sostenibles. De acuerdo con Feroy de 2018, esto se debe también a la debilidad institucional y a la falta de estructuras flexibles y descentralizadas. Esto limita la capacidad del Estado para brindar un servicio eléctrico estable y de calidad a las áreas más alejadas. Además, también contamos con los efectos socioeconómicos que se han observado que hay mejoras por partes sociales, pero no hubo impactos significativos en lo que son ni los ingresos ni en la reducción de la pobreza. Esto significa que el simple acceso a la electricidad no es suficiente para generar un desarrollo económico. Bien, la presente investigación se justifica porque, aunque la electrificación rural ha sido una de las prioridades en el Perú, aún no se comprende con claridad cómo los factores dentro de los proyectos realmente generan mejoras socioeconómicas. No basta con saber que existe electricidad, sino saber cómo se implementan los proyectos, cuáles son los componentes, cuáles son las fallas y por qué. Nuestro estudio busca aportar una perspectiva más profunda sobre la gestión y la sostenibilidad de los proyectos de la electrificación rural. Además, analizamos distintos modelos con la intervención de las capacidades institucionales, la participación de las zonas rurales y elementos técnicos que condicionan el fracaso o el éxito. Además, la relevancia de nuestra investigación es ofrecer evidencia útil para la toma de decisiones públicas, mejorando la planificación, fortaleciendo los mecanismos y optimizar el recurso. Además, también proporcionamos información valiosa para orientar las políticas que aseguren que la electrificación rural sí tiene un impacto en la vida real, también en la productividad y las oportunidades de desarrollo en las comunidades más alejadas del país. Por parte de los antecedentes, tenemos varios estudios que nos permiten comprender cómo las variables socioeconómicas influyen en el acceso y en la calidad del servicio eléctrico del Perú. Como pueden ver, tenemos varias, trataremos de resumirlas. Comenzaremos con Hernández 2024, la cual muestra que la calidad del servicio eléctrico está directamente relacionado con la fortaleza institucional, lo cual evidencia que tanto las zonas rurales como las zonas urbanas necesitan una innovación tecnológica y lo cual esta gestión va a hacer que sea un acceso más equitativo. También tenemos de Dazo Fernández del 2015, donde
analizan cómo la electrificación impacta al empleo rural. O sea, el acceso a la electricidad mejora la participación laboral y reduce las brechas salariales. Alcácer y otros colaboradores del 2007 comparan modelos privados y estatales, encontrando que la eficiencia en la provisión del servicio mejora el bienestar de los hogares rurales. Por parte de Aguilar de 2021 y Quispe de 2022, se utilizan modelos econométricos para demostrar que el acceso a la energía reduce la probabilidad de pobreza. Por parte de Panca y Pelado del 2021, muestran que los factores del ingreso, como las políticas públicas y la disponibilidad de energías renovables, también determinan el acceso y la calidad del servicio. Y finalmente, Santa de 2024, Pérez 2021 y El Camino 2024 determinan que las condiciones tanto económicas y geográficas siguen siendo determinantes para el acceso y la estabilidad del sistema eléctrico. Bueno, ahora pasando al marco teórico y a los opuestos, para sustentar nuestro modelo comenzamos con la función de producción ampliada, en el cual estamos considerando la energía como un insumo productivo. Y tal cual como podemos ver en la siguiente función económica, donde Y vendría a ser la producción de la economía, A vendría a ser la tecnología, K vendría a ser la capital y L el trabajo y E vendría a ser la energía, en donde los exponentes alfa, beta y gamma vendrían a ser lo que serían las elasticidades, es decir, cuánto responde la producción o sea, cuando cambia cada insumo. Entonces, luego, eh, con la condición teórica clave, como vendría a ser la derivada que vamos a observar acá, donde la derivada de y respecto a e es mayor que cero, y bueno, esto significa que cuando aumenta el uso de energía, la producción también aumenta. Y mientras despejamos esto, tenemos como resultado este de acá, en el cual podemos interpretar o bueno, o qué significa que un aumento en el uso de energía genera un aumento en la producción. Y si despejamos eso, se observa que cuando el PBI crece, el nivel de energía requerido también va a crecer, y eso significa que el PBI tenga un efecto positivo sobre el acceso eléctrico. Ahora, en segundo lugar tenemos la demanda de energía, y podemos observar acá la función estructural. Y bueno, para la demanda usamos la hipótesis de escalera energética, donde los hogares ascienden desde, desde combustibles tradicionales hacia electricidad cuando sus ingresos aumentan. Entonces, mediante acá la función estructural, esa se refiere básicamente a que la demanda de energía depende del ingreso y también de la pobreza, donde mediante su condición este, vamos a observar acá que la derivada, o sea, acá, de que la derivada de la demanda respecto a la pobreza es negativa, es decir, que cuando la pobreza aumenta, la demanda de energía se moderna, como la electricidad va a disminuir, porque los hogares no pueden subir los peldaños de la escalera energética. En sí, esto implica que mayor pobreza reduce la probabilidad de acceder a electricidad, y por eso teóricamente esperamos un coeficiente negativo para la pobreza. Finalmente tenemos la oferta de electricidad o, o el rol de inversión pública, perdón, inversión privada. Y bueno, para ST, como podemos observar, para ST igual a G, entre paréntesis LT, bueno, se refiere a la oferta de electricidad. Se refiere a que la oferta de electricidad depende de la inversión privada. Y junto a su condición teórica, con la derivada, podemos entender que cuando la inversión privada aumenta, entonces la oferta eléctrica también se va a aumentar. Y esto sustenta que su efecto esperado sea positivo,
Y entonces, al final, con todo esto, nuestro modelo econométrico quedaría así, como podemos observar aquí. Entonces, podemos entender que el acceso a electricidad en el año T estaría explicado por el PBI, la pobreza y la inversión privada, donde cada beta indica cuánto cambia el acceso cuando cambia cada variable, manteniendo las otras constantes. Y bueno, para validar nuestro modelo, debemos de cumplir una serie de supuestos econométricos que ahorita lo vamos a presentar. Entonces, para nuestros supuestos econométricos del modelo, lo que nosotros hicimos es verificar el tema de multicolinealidad, en el cual para evitar regresores excesivamente correlacionadas, el tema de heterocedasticidad para comprobar la varianza constante, la autocorrelación mediante el Durbin-Watson y el tema de la normalidad de los residuos y también la estacionalidad, en el cual utilizamos un ADF o un decay Fuller aumentado, que es muy esencial para nuestro tipo de series temporales, donde también debemos identificar que cada variable debe ser estacionaria o integrada de orden uno. Además, este otro supuesto que hemos identificado es el supuesto de estructura dinámica como el VAR o el BEC. Este, y entonces a nivel estructural vamos a evaluar donde, o sea, evaluar si existe integración entre las variables. Así que, según lo que se plantea Enders, si las variables presentan cointegración, entonces se cumple con lo que llamamos el supuesto de equilibrio de largo plazo. Entonces, en este caso, lo ideal es un modelo tipo BEC. Y en el caso de que no exista cointegración, pero el sistema, entonces el sistema de equilibrio no tiene un sistema de equilibrio común, por lo tanto, lo más adecuado sería un modelo bar. Vamos a presentar la hipótesis general y las tres específicas, teniendo como general que las variables socioeconómicas tienen un impacto estadísticamente significativo sobre el acceso a la electricidad de la población total en el Perú durante el periodo 2000 a 2025. Respecto a las hipótesis específicas, tenemos como primero el crecimiento económico a precios constantes, tiene un efecto positivo y significativo en el acceso a la electricidad de la población total en el Perú durante el periodo 2000 a 2025. Como segundo, el índice de pobreza tiene un efecto positivo y significativo en el acceso a la electricidad de la población total en el Perú durante el mismo periodo 2000 a 2025. Y como tercero, el que la inversión en energía con participación privada ha tenido cambios estadísticamente significativos y negativos en el acceso a la electricidad de la población durante los periodos de 2000 a 2025. Respecto a la metodología, para la metodología, el estudio adopta un efecto deductivo y cuantitativo, partiendo de marcos teóricos que vinculan el crecimiento económico, la inversión en infraestructura y pobreza con el acceso a electricidad. Se trabajará en series de tiempo con un periodo de 2000 a 2025 para permitirnos cuantificar la relación entre estas variables. Respecto al diseño de investigación, es no experimental y correlacional causal. Estos datos no serán manipulados y las observaciones en los valores históricos permite cuantificar y medir los efectos que estos tengan. El modelo teórico, pues, es el que se encuentra ahí presente, teniendo como dependiente al acceso a electricidad y pues el resto son las variables independientes. Respecto a la muestra, pues cada variable contará con 26 observaciones desde el año 2000 al 2025 y todas estas variables, los datos que hemos obtenido han sido de fuentes como la INEI, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Energía y Minas.
Conociendo un poco más sobre la operacionalización de las variables, tenemos a la variable dependiente como el acceso a la electricidad en la población total y variables independientes al PBI, que este será a precios constantes del 2015. Segundo, el índice de pobreza, lo cual será el número de personas que se encuentran en pobreza. Y por último, la inversión en energía con participación privada, lo cual sería inversión anual privada en proyectos energéticos. A mí me tocó exponer la parte de resultados y para este caso, en nuestro caso, partimos de un modelo MCO, descartamos los problemas principales para luego en un futuro proponer un VAR. Empezamos con el análisis univariante, en donde medimos nuestras variables independientemente, tanto la dependiente que vendría a ser Y, X1, X2, X3, para descartar los problemas de la media, varianza, kurtosis, skewness, el comportamiento del ETC media correspondiente y del Harkevera que tiene que tener comportamiento normal. En vista de que nuestras variables bases no cumplen esto, utilizamos el principio de logaritmos para controlar este tipo de problemas. Luego de aplicar los logaritmos en Stata, generamos los logaritmos correspondientemente a cada variable. Encontramos de que sí cumplen ahora sí con el ETC de media y con el Harkevera. Habiendo pasado esto, nos encontramos con el algoritmo de Enders para probar la estacionalidad en tanto el nivel I0, I1 y I2, que son para las variables econométricas correspondientemente. Trabajamos con nuestras variables en logaritmos, por ello que se propone el algoritmo de Enders para L de Y, L de X1, logaritmo de X2 y logaritmo de X3. En este algoritmo, lo que nosotros vamos a chequear es que el test estadístico en los niveles I0 y I1 correspondientemente superen a cualquiera del 1%, 5% o 10%, como mínimo a 1, en valor absoluto. Para el logaritmo de Y ocurre de que es una variable I1, X1 también es I1, X2 también es I1 y X3 también es I1. Por lo tanto, nuestra serie de variables y datos es una I1. Cuando ocurre de que todas las variables son I1 o I2, podemos probar el proceso de cointegración con el error. Para predecir nuestro error tenemos que proponer el modelo estimado en MCO, en donde tenemos al logaritmo de Y, logaritmo de X1, el logaritmo de X2 y logaritmo de X3. Predecimos el error correspondiente y a este error vamos a medirlo con cumplimiento de white noise. ¿Qué quiere decir? De que el esperado en la media tiene que ser cero, la covarianza tiene que ser cero y la varianza constante. Luego de ello, aquí utilizaremos el criterio de Philip Perron para poder proceder a hacer esto, ya que uno de los criterios de Philip Perron es que si la data es menor a 26 datos, podemos utilizarlo para estimar esto. Y vemos que en un nivel I0 sí cumplen los tres niveles, ya que sobrepasan en valor absoluto cualquiera de estos tres niveles. Luego de ello, lo más importante recalcar en por qué nuestro modelo no podría ser un MCO por estimación de mínimos cuadrados ordinarios, es de que el R cuadrado es demasiado alto. El R cuadrado es 0.9940, lo cual nos indica que es un modelo malo de manera global. Por lo tanto, esto también es un primer principio a que exista la bicausalidad que se prueba en el criterio de Granger en un modelo VAR, y es lo que vamos a proseguir a hacer. Pero antes de ello tenemos que descartar que nuestro modelo sufra de la multicolinialidad, heteroscedesticidad y autocorrelación. Para la multicolinialidad vemos de que el BIF, que es el criterio mayor a aplicar aquí, es menor al 5, por lo tanto no hay una multicolinialidad fuerte. Entonces el modelo está bien y libre de este problema. En el caso de la heteroelasticidad, proponemos los modelos ARCH con los rezagos del error y lo probamos en un chi crítico, dándonos de que existe homoceasticidad en el modelo y no heteroceasticidad. Por lo tanto, descartamos este problema y finalmente la autocorrelación. Probamos en Jules Walker y los modelos MAR y obtenemos que no sobrepasan lo que nos indica el índice de confianza. Por lo tanto, no hay autocorrelación. Habiendo aclarado esto, entonces tenemos libre hincapié a seguir con el modelo VAR. Para ello, la primera estimación del modelo VAR por defecto de Stata es uno que toma en cuenta los dos rezagos. Y aquí que tenemos que evaluar. Primero que el AIC sea el menor, el HQIC del medio y el SBIC el mayor. Como están en negativos, el que está más cerca a cero viene a ser mayor, entonces en vista de que sí lo cumple, procedemos a evaluar la probabilidad de chi cuadrado de las ecuaciones que tenemos en la parte superior de la primera figura. La probabilidad de chi cuadrado tiene que ser menor a 0.05 en su mayoría. Como todos lo cumplen, pasamos a hacer el análisis univariante de los p-value. Los p-value tienen que ser menores a 0.05 en su mayoría. Como en su mayoría estos no lo cumplen, entonces el por defecto que nos bote Stata no es el eficiente. Para encontrar el eficiente tenemos que correr el comando varsoc con nuestras variables correspondientes y el máximo de MACLAG 5. ¿Por qué? Porque en el Perú una presidencia esa es la cantidad de años que dura, y encontrar el rezago óptimo para nuestro VAR.
En nuestro caso, nos corre que el eficiente es el 5. Si en el nivel 5 no llegase a cumplir con los criterios mencionados antes y además de otros test para probar, por ejemplo, heterocedasticidad, autocorrelación, la estacionalidad o el algoritmo de Granger, entonces podríamos utilizar el más cercano que vendría a ser 4. Pero en nuestro caso, en particular, el 5 sí lo cumple. Como vemos, se corre ahora sí el modelo VAR 5 con 5 porque es el rezago óptimo que identificamos con mayor número de asteriscos, y luego vemos que también se cumple que el A y C menor, HQ sea el del medio, ASB sea el mayor, la probabilidad de chi cuadrado tiene que ser menor a 0.05, los p-valo en su mayoría son menores, perdón, a 0.05, por lo tanto el modelo ya tiene cierta consistencia, pero para estar seguros tenemos que también descartar que haya estacionalidad. Para ello corremos los engine valores, acompañamos de los engine valores para probar esto, y estos tienen que ser o uno o menores a uno. En vista de que todos nuestros engine valores son menores a uno, entonces el modelo VAR 5 es estacionario. También tenemos la bicausalidad con el algoritmo de Granger. Aquí nos dice de que estos tienen que ser menores a 0.05. Como en su mayoría cumple tanto al 5 y al 10% de confianza, entonces existe bicausalidad en nuestras variables. También probamos la normalidad. En la normalidad, el probabilidad de chi cuadrado tiene que ser mayor a 0.05 en su mayoría, y como si lo cumple, entonces también existe la normalidad dentro de nuestro modelo VAR. Descartamos la presencia de la autocorrelación del VAR 5, en donde el rezago más lejano, es decir, el 2, tiene que tener una probabilidad de chi cuadrado mayor a 0.05. Como lo cumple, entonces nuestro problema no tiene problemas de autocorrelación. Y bueno, pasamos ahora con la heteroscedasticidad. Tenemos que probar el principio de homoscedasticidad, y aquí todas las ecuaciones correspondientes que obtenemos en las figuras tienen que ser menores a 0.05. Como sí cumple con ello, entonces nuestro modelo VAR 5 no tiene problemas de heteroscedasticidad, autocorrelación, es normal, es también estacionario. Entonces, hasta el momento es el más eficiente. Pero ¿qué pasaría con un BEC? ¿Por qué el BEC no sería el eficiente para nuestro modelo, ya que ya dijimos que cointegraba? Bueno, en el BEC pasamos a probar igual que en el modelo VAR. El AIC tiene que ser el menor, HQIC el medio, SBIC el mayor, y la probabilidad de chi cuadrado tienen que ser menores a 0.05. Hasta aquí el BEC cumple, pero en el análisis de variante los betas, vemos que por mayoría no se cumple de que estos sean menores a 0.05. Además de que en las ecuaciones cointegradas el probabilidad de chi cuadrado tiene que ser menor a 0.05, que tampoco lo cumple. Aquí ya presentamos problemas de consistencia. ¿Dónde se cae el modelo BEC? El modelo BEC se cae al modelo de probar la estacionariedad. Si este BEC es estacionario. Como vemos, existen n valores mayores a uno. Por lo tanto, el modelo BEC no puede ser estacionario. Entonces, para nuestro fenómeno econométrico en general, el VAR es el más eficiente para estimar y explicarlo. Siguiendo con las conclusiones y recomendaciones, podemos concluir que hay una relación a largo plazo significativo entre las variables del 2000 al 2025. Se han validado las hipótesis de cointegración entre las series. Podemos decir que el PBI es un eje principal, un motor principal para impulsar la cobertura eléctrica, así también confirmando la existencia de un crecimiento económico y el acceso a la red. Posteriormente analizamos el VAR, un modelo dinámico, pero encontramos una relación inversa entre la inversión y el acceso a la población. Pero hay que hacer hincapié en un resultado que encontramos. Se detectó una relación estadísticamente positiva en el índice de pobreza. Esto indicaría que los programas nacionales sociales de electrificación o de reestructuración eléctrica no están cumpliendo el objetivo y están siendo enfocados en otros ciertos índices, pero no enfocándose en el principal problema, que es el acceso a la electrificación poblacional. Por último, revisamos lo que es la causalidad de Granger. Encontramos una retroalimentación binomial entre estas variables. Por ejemplo, el acceso a la red poblacional y al PBI a precios constantes se hacen una bidireccional, por lo que quiere decir de que una explica a la otra y la otra explica a la una. Como recomendaciones, podemos fortalecer las políticas de concesiones energéticas enfocadas en promover inversión regulada, teniendo una mejor calidad de electricidad, que no hayan caídas, no hayan fallos, que no hayan retrasos en las solicitudes
Los resultados mostraron no un impacto positivo en la cobertura poblacional, lo que sugiere que deberíamos incluir políticas o cláusulas de expansión. Quiero decir con esto que deberían buscarse que no solamente sean focalizados en cierto lugar, sino expandirse demográficamente en toda la región, distrito, departamento en donde se encuentren las concesiones energéticas. Y el MINEM debería abandonar esos programas lineales básicos tradicionales e incluir modelos dinámicos, como en el ejemplo de acá es el VAR, que han demostrado capturar la volatilidad y efectos de retroalimentación ante choques externos, ante problemáticas externas que no deberían afectar, pero lo hacen. Como ejemplo primario podemos encontrar el impacto que hubo sobre la pandemia del COVID-19 o el conflicto entre Ucrania y Rusia. Estos modelos dinámicos podrían evaluarse y demandar y decir qué cosas deberían mejorarse, hacerse con la interpretación de estos modelos. Muchas gracias.